Muchísimas gracias. En esta oportunidad tenemos para la revista Martes Financiero del diario La Prensa un tema sobre el autocuidado en la salud, el autocuidado personal, y para ello tenemos a Juan Thompson, quien nos va a hablar acerca de este tema y es director general de la industria latinoamericana de autocuidado responsable. Bienvenido. Y también a Victoria Brenes, directora ejecutiva de Fede Pharma. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, un gusto. Quería que nos ahondaran un poco sobre estos estudios que han estado haciendo y las tendencias de consumo que han visto a raíz de la pandemia y la necesidad de una política pública en esta materia. Bueno, justamente la próxima semana, el viernes es el Día del Autocuidado, 24 de julio, entonces estamos preparando una campaña para reposicionar un poco el concepto, ¿no? El autocuidado es un concepto muy importante, más ahora en esta época que estamos viviendo de pandemia, ¿no? La Organización Mundial de la Salud define el autocuidado como un concepto multidisciplinario, ¿no? De poder empoderar a las personas sobre su propia salud, de poder de alguna manera seguir estilos de vida más saludables. Dentro de este concepto podemos identificar una serie de pilares, como por ejemplo el realizar ejercicio, el tener una dieta saludable, el tener conciencia sobre nuestra salud física y mental. Y también hay una parte que tiene que ver con el uso racional de productos para la salud, ¿no? Racional y responsable. Y es allí donde podemos hablar un poco de los medicamentos de venta libre, que son productos que están diseñados por su seguridad y su eficacia para tratar condiciones simples y no graves, así también lo define la Organización Mundial de la Salud. Y en estas épocas en las que estamos viviendo cumplen un papel muy importante. ¿Por qué? En Hilar hicimos un estudio en 2018 considerando una serie de condiciones simples y no graves, como le mencionaba, y esto nos muestra que existe hoy un impacto económico muy importante en nuestros sistemas públicos de salud, que de alguna manera tratan condiciones simples y no graves que podrían ser tratados con estos medicamentos, ¿no? En líneas generales identificamos, por ejemplo, que el impacto económico podría rondar los 2.700 millones de dólares para condiciones simples como resfriado, diarrea, dolor. Entonces es muy importante repensar desde el punto de vista de política pública cómo podemos mejorar el autocuidado de nuestra población, cómo podemos empoderarlos para que puedan reconocer síntomas leves, para que puedan tener acceso a estos productos y de esta manera descomprimir un poco el sistema público de salud que es tan necesario en esta época de pandemia, ¿no? Así dejamos a los profesionales de la salud para que puedan enfocarse en condiciones más graves como por ejemplo el COVID-19. En términos de la industria y del negocio, si la señora Victoria nos puede hablar un poco de cuál es esa tendencia y cómo se ha aumentado en este tiempo de pandemia, qué es lo que ha visto la industria de tendencia de consumo y hacia la preocupación de las personas de cuidarse. Muchas gracias. Bueno, brevemente para presentarnos, Fede Pharma agremia 19 compañías multinacionales de investigación y desarrollo que están presentes en Centroamérica y en el Caribe. Nuestras empresas, además de productos innovadores, pues cuentan con productos de venta libre, por lo cual nosotros promovemos el autocuidado responsable. Precisamente en estos tiempos, si podemos mencionar algo positivo, crisis sanitaria, es el hecho de que las personas ahora son más conscientes de la importancia del autocuidado. Y todo su comportamiento, el que cuiden su salud física, su salud mental, hagan ejercicios, tengan una dieta adecuada, lo más importante, sigan las medidas de precaución que establecen los gobiernos, pues van a tener menos riesgo de enfermarse y por otro lado, a la hora que ejercen un autocuidado responsable y adecuado, reducen la necesidad de estar buscando los entes hospitalarios que ya de por sí están saturados. Exacto, y en ese sentido, ¿cuál ha sido la respuesta de la industria para tener ese suministro garantizado durante estos meses que hemos estado en confinamiento en varios países, incluyendo Panamá? Muy importante la pregunta. La industria farmacéutica en este momento está trabajando, podemos hablar de 4 objetivos de manera muy resumida, ¿verdad? Primero, garantizar el suministro de todos los medicamentos que los pacientes ocupan. Eso es clave. Entonces, poder garantizar ese suministro y en eso hemos también trabajado muy de la mano de los gobiernos para
simplificar y agilizar algunos procesos a nivel de registro, renovaciones de registro para que no pare el abastecimiento de los productos que ya la población acude. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo, y muy importante, es investigar y desarrollar nuevas vacunas, diagnósticos y tratamientos para luchar contra el COVID-19. El tercer objetivo, estamos hablando de adecuar capacidades de producción. ¿Por qué? Tenemos un gran reto de descubrir una vacuna o unas vacunas, ojalá que haya varias simultáneamente, que prevengan el virus, pero tenemos el gran reto de cómo producir hasta 17,000 millones de dosis de vacunas, que es lo que se va a requerir. Entonces, adecuar capacidades de producción, que en esto ya se está trabajando desde hace meses. Y el cuarto objetivo es asociarnos y apoyar a todas las organizaciones y a los gobiernos, por supuesto, para luchar contra el COVID-19, garantizando acceso a los tratamientos a toda la población, que esto es clave. En términos del autocuidado, Juan, ¿nos puedes indicar cuáles serían esos pasos que deben seguir los gobiernos junto con la empresa privada para lograr una política adecuada que estimule esta práctica y que la población tenga un buen conocimiento? Porque no es automedicarse, ¿no? Que es muy distinto. Exactamente. Creo que el punto fundamental aquí tiene que ver con la educación, ¿no? Y es un poco lo que necesitamos revisar a nivel de política pública en América Latina como región toda, ¿no? Hay un concepto muy importante dentro de lo que entendemos por autocuidado que se denomina alfabetización en salud, es decir, este proceso por el cual las personas pueden ir alfabetizándose sobre el tema del autocuidado, sobre los cuidados que pueden tomar sobre su propia salud, sobre cómo identificar síntomas, que esto es sumamente importante en estas épocas en las que estamos viviendo, ¿no? Para saber cuándo podemos tratar esa condición con un medicamento de venta libre en casa o cuándo necesitamos sí recurrir al sistema público de salud, ¿no? Siempre aquí es importante mencionar que ante la duda es necesario consultar a un profesional de la salud. Y aquí también otro punto muy importante dentro del concepto que podríamos englobar una política pública es cuál es el papel, ¿no?, de todos los profesionales de la salud. Hoy hay profesionales como por ejemplo los farmacéuticos que pueden cumplir un rol muy relevante en apoyar y guiar a las personas durante este proceso, ¿no?, de identificar esos síntomas leves, de saber cuál es el mejor producto para tratarlos y también saber cuándo es necesario ir al médico, ¿no? Entonces, estos aspectos de alguna manera son necesarios que sean trabajados a nivel de política pública para que podamos contar con algunas políticas más integrales que contemplen procesos de comunicación, procesos de educación para las diferentes personas en América Latina e ir incrementando, ¿no?, este nivel de conocimiento sobre esos diferentes aspectos, ¿no? Exacto. Y en esta época de pandemia, señora Victoria, ¿en cuánto se ha incrementado las ventas y el consumo de estos productos que se venden sin receta o de venta libre? Mire, sinceramente, esa información sí no se la quedo debiendo. Me comprometo a conseguírsela porque en realidad Pharma se involucra en trabajar con los gobiernos y apoyar a las instituciones para mejorar acceso. Ya en la parte comercial, a nivel de ventas, etcétera, nosotros no nos involucramos. Ya es algo propio de cada una de las empresas, pero me comprometo a conseguirle la información. Sí sé que los mercados han estado un poco contraídos porque obviamente hay una crisis, más allá de salud, hay una crisis económica y social también. Y entonces, en términos de acuerdos con los gobiernos, ¿qué se ha hecho ya puntualmente para lograr este incentivo del autocuidado en la salud, señora Victoria? Ya, bueno, con los gobiernos a nivel de autocuidado, parte de nuestro trabajo, tanto de ILAR como de FEDEFARMA, es apoyarles en el tema educativo, como mencionó Juan. Nosotros hemos estado desarrollando diferentes campañas educativas en medios, en redes sociales, para crear conciencia y educar a los consumidores. Tenemos que ir muy de la mano de los gobiernos, diferenciar a que el paciente pueda diferenciar lo que es el autocuidado y la importancia del autocuidado y lo que puede apoyar al seguro social si las personas ejercen un autocuidado adecuado, y el riesgo y la no recomendación de la autoprescripción. Porque ahora con esta situación de pandemia, usted mejor que yo conoce, salen muchas noticias falsas sobre medicamentos milagrosos y la autoprescripción es sumamente peligrosa.
Y en este sentido, ¿cómo identificar efectivamente que es autocuidado y que no es automedicación? Si nos puede indicar, señor Juan, de repente en Claro. ese tema educativo, ¿cuáles son esos tips y esas recomendaciones que están dándole ustedes a la población? Por supuesto. Bueno, cuando hablamos de medicación, creo que es importante identificar tres conceptos centrales, ¿no? Primero, como decíamos, el autocuidado, que es este concepto más general, que involucra no solamente el uso de productos para la salud, sino también una serie de actividades que nos llevan a un estilo de vida saludable, a prevenir enfermedades y de esta manera a descomprimir, ¿no?, el sistema público de salud. En segundo lugar, tenemos la automedicación, ¿no?, que muchas veces se la confunde, como mencionaba Victoria, con la autoprescripción. La automedicación, de hecho, es una de las estrategias que pueden incluirse dentro del concepto de autocuidado e implica la utilización de medicamentos de venta libre, ¿no? Como decíamos, medicamentos de venta libre son aquellos que ya tienen probada su seguridad, su eficacia para el tratamiento de condiciones leves, ¿no? Y yo remarco bastante este concepto porque es importante saber que los medicamentos de venta libre no van a tratar otro tipo de condiciones que sí requieren como decíamos, el cuidado de un médico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pasamos a la autoprescripción, y la autoprescripción sí es esa actitud ya incorrecta, ¿no?, de consumir o adquirir productos o medicamentos que tienen o requieren una prescripción médica, un seguimiento de un profesional para la salud, y utilizarlos sin ningún seguimiento, ¿no? Entonces ahí es muy importante saber que los medicamentos de venta libre uno los puede utilizar, puede consultar al farmacéutico caso que tenga alguna duda. También en el prospecto y en la etiqueta ustedes pueden encontrar todas las indicaciones de uso, contraindicaciones, etcétera. Ya otro tipo de medicamentos que requieren prescripción médica sí necesitan obviamente el seguimiento de un médico y sí requieren de un proceso diferente al tratamiento de condiciones simples, ¿no? Y precisamente entonces en este punto, cuando ustedes hablan del ahorro que se puede tener el sistema público al dar una buena orientación sobre el autocuidado, ¿nos pueden explicar un poco más y disgregar estos elementos? Que hay algunas cifras de 1.300 millones de dólares en ahorro en economía. ¿De qué manera en la práctica sería esto? Por supuesto. Bueno, tenemos un estimado, como hablábamos al principio, de unos 2.700 millones de dólares que hoy se utilizan en algunos países de América Latina para el tratamiento de condiciones simples, ¿no? Esto es el costo que el sistema público de salud tiene para tratar esas condiciones. Sin embargo, si pensáramos el tratamiento de esas condiciones desde una perspectiva de autocuidado, en donde la persona pudiera tener acceso obviamente a esa información, a reconocer los síntomas y a todo el proceso que mencionábamos, los ahorros podrían ser muy importantes, ¿no? En un escenario, supongamos, de un 50% de esos casos que evaluamos en América Latina, tratados con medicamentos de venta libre, podríamos ahorrar hasta 1.300 millones de dólares por año, que es un número muy considerable para los presupuestos que hoy tenemos en América Latina de los sistemas públicos de salud, ¿no? También hay otro factor muy importante que es el de la productividad. Cuando hablamos de productividad tiene que ver con cuánto tiempo la persona pasa sin poder ir a trabajar debido a esa condición leve, ¿no? Y sabemos que debido a que los sistemas de salud pública están colapsados, muchas veces a ese tiempo hay que sumarle la espera que la persona tiene hasta llegar al tratamiento orientado por el médico, ¿no? Tal vez se pasa un día esperando en el sistema de salud y después más 2 días para recuperarse cuando el médico le recomienda utilizar un medicamento de venta libre. En cambio, en una estrategia de autocuidado, en donde la persona pudiera contar con esta información, podría acceder de manera más rápida a este tipo de productos y así reducir el tiempo que demora para recuperarse. Y esto tiene también un impacto en productividad. En el estudio, por ejemplo, tenemos un aproximado de 4.600 millones de dólares solo en pérdida de productividad para condiciones como decíamos, resfriado, diarrea, dolor de espalda, etc. Entonces ese es un número muy importante también, porque podríamos reducir la cantidad de tiempo en que la persona se recupera y que se encuentra apta nuevamente para poder trabajar. Puntualmente, entonces, ¿sería este ahorro a nivel regional o sería cada país? Estos montos de ahorro de 1.300 millones de dólares. Estos números son a nivel regional. Consideramos en esta primera parte del estudio 5 países que son los que representan la mayor parte de la población, que es Brasil, Argentina, Colombia, México y Chile. Entonces, esta es la sumatoria de estos países. Entonces, obviamente, los ahorros y el impacto sería mucho mayor si consideráramos el resto de la población también, ¿no?
Y si hablamos entonces de enfermedades leves, ¿nos pueden describir un poco cuáles son? Porque también se ha dicho mucho que nuestros sistemas de salud, en general en la región, son muy hacia reactivos, ya cuando está la enfermedad, y poco preventivos. ¿De qué manera entonces también esta educación del autocuidado puede ir de la mano con una nueva replanteamiento de nuestro sistema para que la medicina sea más preventiva y no tanto reactiva? Señora Victoria, si nos puede dar una explicación y después Juan agregar. Claro. Gracias. Ok, voy a hablar la parte del impacto del autocuidado, porque no es solo el uso de medicamentos de manera responsable, sino que el autocuidado, a la hora de que una persona es consciente de su estado de salud mental y físico, se cuida, hace ejercicio, tiene una dieta balanceada, ya estoy previniendo enfermedades y ya estoy previniendo contagio de enfermedades. Entonces ya eso de por sí, sin la utilización de medicamentos, o evito la utilización de medicamentos, o evito contagiarme de alguna enfermedad más grave. Entonces el autocuidado ya es una parte preventiva. Unido a esto está el uso de medicamentos como de venta libre, que ya fueron probados su eficacia y seguridad para enfermedades leves. Hablamos, Juan, tal vez da más detalle, hablamos de diarrea, hablamos de dolor de cabeza, dolores generales leves. Hablamos también, en parte de los productos de venta libre están las vitaminas y complementos que también apoyan en ese sentido a la misma salud de la persona. No sé, Juan, si quieres complementar. Sí, no, totalmente alineado. Creo que el punto es como menciona Victoria. Tenemos dos partes, ¿no? La parte preventiva, que tiene que ver con esta serie de productos que hoy contamos y que de alguna manera reducen el riesgo de enfermedad para por ejemplo, como mencionamos, ¿no? Está comprobado que algunos suplementos y demás pueden reducir el riesgo de enfermedad, de condiciones crónicas no transmisibles, ¿no? Para el futuro. Obviamente las enfermedades son cuentan con múltiples causas, entonces de alguna manera no podemos decir que solamente ese producto previene la enfermedad, pero sí reduce el riesgo, entre otros factores que la persona puede tener. Claramente el estilo de vida es un punto muy importante, entonces si practicamos ejercicio, si tenemos una alimentación saludable, esto también tiene un impacto en futuros costos que estarían asociados al tratamiento de condiciones o enfermedades en los sistemas públicos de salud. Y yo creo que otro punto muy importante aquí tiene que ver con un cambio de paradigma que necesitamos hacer en nuestros sistemas de salud en América Latina, ¿no? Dejar de considerar a la persona como un mero receptor de servicios de la salud y considerar a la persona como un individuo activo y un individuo que puede tomar decisiones sobre su propia salud y de esta manera empoderarlo, ¿no? Para que pueda ejercer esa actividad. Entonces es muy importante que las personas cuenten con información, que de alguna manera las políticas públicas estén orientadas, como decíamos, a esa alfabetización en salud, y con eso vamos a reducir muchos de las consultas desnecesarias que hoy se atienden en los sistemas públicos de salud, y ese dinero puede ser redistribuido al tratamiento de condiciones más graves, ¿no? Y de alguna manera también el tiempo de los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, puedan orientarse también a esas condiciones más graves. Han tocado ustedes también el tema de los seguros privados, porque uno ve cuando es aceptado como también se dice que el riesgo muchas veces aumenta por enfermedades comunes, porque la gente va a una consulta por una gripe, por un simple dolor, y no por unas patologías mayores. Entonces, en el sistema también privado, ¿qué análisis hacen ustedes? El estudio básicamente enfoca en el sistema público, ¿no? Que de alguna manera es el que hoy en América Latina representa la mayor parte, ¿no? De cobertura para las personas, pero se puede aplicar tranquilamente también al servicio privado, ¿no? Obviamente, hoy los seguros de salud privadas en América Latina, dependiendo del país, obviamente, cubren también un porcentaje importante de la población, y también fomentar a través de esos planes de seguro estrategias de autocuidado puede ser muy importante también para reorientar, obviamente, los recursos al tratamiento de condiciones más graves, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de los sectores privados que de alguna manera promueven más estos factores e informaciones sobre estilos de vida saludable. He visto mucho ahora en estos últimos meses el fomento, por ejemplo, de algunas lives o webinars sobre estilos de vida saludable también, la generación de aplicativos, ¿no? Que de alguna manera pueden facilitar información a las personas,
Y también hay un factor importante que es el de la telemedicina, ¿no? Que creo que es algo que vino para quedarse y que puede también cumplir un papel muy importante para descomprimir ese tema del sistema público y privado de salud, resolviendo consultas de las personas y orientándolos para identificar cuál es el mejor tratamiento también, ¿no? La Victoria, si nos puede indicar, en la región ya han identificado algunos países que han tomado ya iniciativas de educación pública en materia de autocuidado. Bueno, le puedo mencionar el caso más reciente que tenemos es un acuerdo o un acuerdo de cooperación, llamémoslo así, que el FedePharma firmó con el Ministerio de Economía de Costa Rica, porque el Ministerio de Economía, unido a otros ministerios, obviamente con el de Salud, estaba muy interesada en educar a la población costarricense sobre el uso adecuado de medicamentos. Entonces, esta campaña era educar tanto en diferenciar lo que es autocuidado o automedicación responsable a autoprescripción, diferenciar muy bien y enfocar los beneficios y los riesgos de ambas. Hablar del autocuidado y una serie de pautas en ese sentido. Entonces, consta de 5 o 6 temas diferentes para educar al público en general. Desgraciadamente, esto se firmó a finales del año pasado para lanzarlo este año y ahorita comprenderá que por la situación del COVID, pues está detenido por el momento porque el enfoque ahorita, tanto del gobierno como de la industria, es apoyar en la educación, en evitar y prevenir el contagio con el COVID. Pero ese es un ejemplo que le puedo dar de los más recientes. ¿Qué otro mensaje, digamos, quieren ustedes mandar a través de esta entrevista, tanto a la industria farmacéutica como al usuario final, en este caso el consumidor? Bueno, quizá del caso de FedePharma sí les comento, para FedePharma y la industria farmacéutica mundial, nuestros representados más todos los representados en la Federación Internacional, hemos reiterado y garantizado nuestro compromiso de apoyar a los gobiernos y a la población en general en buscar la solución a esta crisis sanitaria. Entonces, la industria farmacéutica se ha unido para trabajar en conjunto a una velocidad incomparable, sin escatimar recursos, para impulsar la efectividad tanto de una potencial vacuna como de un tratamiento que reúna calidad, efectividad y sobre todo accesibilidad. En esto estamos, la industria ha manifestado compromiso y ha trabajado y está trabajando muy de la mano tanto con la Organización Mundial de la Salud como con otros organismos internacionales para que en muy corto plazo podamos tener tanto una vacuna como un tratamiento adecuado para parar esta crisis sanitaria. Exacto. Y Juan, ¿nos puedes indicar todo el último mensaje que quieras enviar acerca de la importancia del autocuidado? Claro, totalmente alineado ahí con el punto de Victoria. Creo que lo importante aquí es la participación de todos los actores involucrados en el proceso de salud, ¿no? Desde, como decíamos, el sector farmacéutico, los gobiernos, los profesionales de la salud, los farmacéuticos, las farmacias. Entonces es muy importante que todos trabajemos en conjunto para pensar cuáles son las mejores alternativas y soluciones que podemos encontrar para nuestros sistemas de salud en la región. Obviamente hay muchos desafíos en el futuro. La sustentabilidad económica de los sistemas públicos de salud es una de las principales pautas, ¿no?, de discusión a nivel de política pública. Entonces realmente necesitamos el compromiso de todos, y el sector en este sentido está muy comprometido en poder apoyar el avance de esta estrategia de autocuidado, pero también necesitamos obviamente el apoyo de todos los profesionales de la salud y todos aquellos que están en el día a día con el paciente, ¿no?, que en definitiva es el centro de esta estrategia, ¿no? Entonces yo creo que si podemos promover, como decíamos, políticas públicas educativas para que las personas tengan acceso a esta información, que podamos de a poco ir capacitando a las personas para reconocer sus propios síntomas y saber cuáles son los mejores tratamientos, sin duda vamos a poder avanzar, ¿no?, en lo que es la cobertura universal a la salud. Un poco el eslogan de nuestra campaña este año tiene que ver con el hecho de cuidarte es cuidar de todo, ¿no? Entonces, siempre es importante mantener ese conocimiento de nosotros mismos, cuidarnos y de alguna manera resolver y prevenir condiciones que podemos tratar en casa y así
dar disponibilidad del sistema de salud para las personas que realmente los necesitan, como en esta época de pandemia, ¿no? O sea, Victoria, también me gustaría preguntarle algo, pues ya las noticias están señalando de varios laboratorios que ya están preparando precisamente esa vacuna de COVID. ¿Qué retos tiene América Latina para tener acceso oportuno a estas vacunas cuando todos los países ya se están peleando y reservando vacunas? ¿Qué estrategia está usando la industria para garantizar suministro también? Bueno, precisamente la industria, lo que se está aliando con organismos internacionales, principalmente la Organización Mundial de la Salud, Gavi, otros tipos de organismos, para asegurar accesibilidad a toda la población. Tenemos un gran reto, más allá de descubrir la vacuna o las vacunas o los tratamientos, es la capacidad de producir la cantidad de dosis que se van a requerir. Estamos hablando que están estimando un máximo de 17,000 millones de dosis de las vacunas, porque la mayoría de las vacunas que van más adelantadas están demostrando que la efectividad es buena con 2 dosis. Entonces, el reto es producción también, accesibilidad de producción. Entonces, además de que ya hay 14 proyectos de ampliación de producción, se está trabajando muy de la mano con organismos para que no solo la compañía que descubre esta vacuna, sino que se unan otras compañías a producir la misma vacuna y lograr que rápidamente tenga acceso a la población. Aquí, por más que se tenga la voluntad y el tiempo es un enemigo, ¿verdad? Y la capacidad de producción, entonces aquí la Organización Mundial de la Salud va a jugar un rol importantísimo como regulador para establecer las medidas de cómo se va a ir distribuyendo estas vacunas. Por ejemplo, si usted lee un poquito los últimos lineamientos en la página de la OMS, es, ok, protejamos primero a los personal de salud, que es obviamente que desde mi punto personal es el enfoque más adecuado. Protejamos primero al personal de salud mundialmente y luego vamos protegiendo a la población según el riesgo que tenga esta población. Entonces, parte también de las barreras es trabajar de manera muy junta con los gobiernos también para quitar barreras tanto de regulatorias como de abastecimiento, ¿verdad? Porque es muy natural los países donde se está investigando y que han invertido en estas investigaciones, pues van a querer todas las vacunas en primera instancia para ellos, pero obviamente que la industria está proponiendo y tratando de coordinar para que sea un acceso equitativo para todo el mundo. Exacto, porque también es un reto de regulación por la propiedad intelectual, me imagino. Pero esto sí, es algo de bien mundial y exacto, mire, en realidad aquí el reto, más allá de la propiedad intelectual, toda la industria ha garantizado su compromiso de dar accesibilidad y que nadie se quede atrás en esta solución. Y la compañía ha públicamente expresado su compromiso de asegurar accesibilidad. Aquí el reto es, bueno, ¿de qué manera hacemos llegar esas vacunas o esos tratamientos de la mejor manera y lo más rápido posible a toda la población? Aquí es una lucha en conjunto, como en todo, ¿verdad? Individualmente no va a haber una solución a este tema. Tenemos que unirnos todos, hablo de países, gobiernos, organismos y todo, y de manera muy equitativa buscar soluciones en etapas, porque desgraciadamente la cantidad de millones de tratamientos o de vacunas que se van a ocupar no se van a obtener muy rápidamente. Exacto. Bueno, entonces la salud sigue en la palestra de la opinión pública, en la necesidad del autocuidado, teniendo siempre precauciones y no confundiendo con la automedicación. Muchísimas gracias a ambos por esta entrevista que nos han dado en la revista Martes Financiero del diario La Prensa sobre la necesidad de establecer políticas públicas para los cuidados. No, más bien, muchísimas gracias a usted por el tiempo. Nos quedamos a la orden para cualquier otra oportunidad.